Hola, bienvenidos a todos a este primer episodio del podcast Veridis Quo. Este podcast está enfocado a discutir con algunos colegas, profesores, amigos, sobre todo locales, sobre ámbitos científicos y educativos, sobre su trabajo, su historia y también en el ámbito nacional que engloba la educación y el quehacer científico sobre todo. La idea es que quienes nos escuchan tengan una mejor idea de qué es lo que hacen las personas que se dedican a la ciencia, a las matemáticas, y sobre todo en el contexto del país, ¿no? En México, donde estamos. Entonces, bueno, en este primer episodio es un episodio muy especial. Tengo conmigo al primer invitado, el doctor Alibeit Caques. El profesor fue mi maestro en la universidad. Él me impartió materias de cálculo vectorial. Es un excelente profesor. La verdad es uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida. Y pues está lleno de sabiduría. La verdad, el profesor siempre tiene algo que compartirnos y pues pensé que sería un excelente invitado para esta pequeña ocasión. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por ser el iniciador de tu programa. Y bueno, conversemos un ratito. Sí, vamos a comenzar. Con lo que vamos a comenzar es un poco de su historia personal, profesor, en el sentido de qué lo llevó hasta este momento en el que está como profesor, investigador de la Facultad de Físico-Matemáticas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, habría que empezar un poquito antes. A mí siempre me gustó la matemática desde sexto grado. De sexto grado, bueno, de primaria. Para contexto, el profesor es cubano, entonces nada más para ponernos en tu contexto, de primaria. Sí, tenía una profesora que se llamaba la de las Cuevas y Medina, que ya tengo más de 70 y me acuerdo perfectamente de la maestra, y era un encanto para dar clases. Y siempre me gustaban las matemáticas. Y después ya entré a la secundaria, me tocó una maestra que se llamaba Olga, que también era excelente, tuve excelentes profesores en la secundaria, tengo que decirlo, y a partir de ahí, ¿no? Me encantó, y siempre pensé, puedo estar frustrado en otras cosas, pero no profesionalmente, porque siempre pensé que me hubiese gustado ser matemático y trabajar en una universidad. En la academia. Hice la prepa, y después que acabé el preuniversitario que se dice en Cuba, pues matriculé en la Universidad de La Habana. Y cuando acabé la carrera, que fui uno de los mejores expedientes, y no es soberbia, pero fue así, entonces me dejaron ahí como profesor. Okay. Ya, estoy hablando de en el enero del 73 empecé a trabajar. Es decir, que el año que viene, en La Habana, el año que viene tengo medio siglo de maestro. ¿Ya? Pues ya como ven, aquí medio siglo de experiencia, así que pongan mucha atención. Entonces usted tuvo suerte, profe, o sea... Sí, yo pienso que sí, porque no estuvo, aunque tengo que ser honesto, siempre me gustó mucho la psicología. Y inclusive pensé en estudiar psicología, pero ¿qué ocurrió? Un poco desconocimiento. Dije, no, la psicología yo la puedo estudiar solo, mejor estudio matemáticas. Y después me di cuenta que es mentira. No, sí, para todo. Cualquier carrera, exactamente. Claro. Entonces, bueno, como que ya más o menos me contó un poco por qué decidió estudiar matemáticas. Claro, porque me fascinaba, la verdad. ¿Hay algo en particular que usted recuerde, algún momento que haya dicho, quiero ser matemático? ¿O lo tiene un poco difuso? No, sí, como decía, me gustó por esa maestra como enseñaba, y después ya acabando la secundaria, pasó en Cuba que empezaba el servicio militar, y si uno se becaba, y las becas en Cuba no son como aquí, es un lugar donde uno está allí, le dan la comida, el albergue, es decir, no es que te den dinero y tú, sino que en un espacio ahí, si te becabas no te llevaba el servicio militar. Y yo salí de mi pueblo y me fui a la capital a estudiar la prepa para que no me llevara el servicio. Ya, ok. ¿Ya? Pero siempre me gustó, siempre me gustó mucho la matemática. Ahora, ¿por qué? Qué sé yo, me gustaba esa abstracción, qué sé yo. Me gustaba mucho, la verdad, mucho, mucho. Tengo una anécdota que me gustó mucho porque hay un libro que se llama Mario González en Cuba. Y cuando dimos descomposición en factores, Olga Muñoz se llamaba, Olga Muñoz, la maestra de la secundaria, pone descomposición en factor y me voy para la casa y me manda una tarea. El libro tenía 260 ejemplos. Y ella me manda y al otro día yo le digo, no entiendo
este ejercicio. Y dice, ¿cuál número es? Yo creo que era el 38. Y digo, el 38. Y dice, pero ¿cómo usted empieza por el 38? Empiece por el digo, primero. No, aquí yo tengo los 37 primero. La mujer se asombró. ¿Y qué le digo? Se asombró. Se asombró la señora y me lo llevábamos genialmente. Una mujer, eran otros tiempos, ¿no? Ahora hay más... ser más camarada con el alumno. Uh-huh. En esa época no tanto. Estoy hablando, para que tengan una idea, del 62 o el 63. Ok. Porque empecé la prepa en el 65, la acabé en el 68 y empecé la carrera en el 68. Si era secundaria, estoy hablando entre 62, 63, 64. Uh-huh. ¿Y cómo reaccionó su familia, prof? O sea, cuando usted le dijo a sus padres que voy a ser matemático, ¿cómo reaccionaron? Bien, yo pienso que bien, porque como ya en ese año de sexto grado y también de la prepa, siempre vieron que me gustó la matemática, pues pienso que no se asombraron porque después yo hubiese querido estudiar matemáticas. Entonces no había como que un tabú de que vas a vivir. No, para nada, fíjate, en la casa nunca. También era una familia... ¿Estudiosa? Que no pasábamos hambre, para nada, pero no era con un nivel económico grande, y entonces de todas maneras que fuera para la universidad ya era ventaja. Claro, ventaja, pues sí, no me entonces, había puesto en ese contexto. Exacto, no se cuestionaba. Y usted, bueno, ya con lo que me comenta le iba a preguntar si usted cree que eso era algo particular de su familia o en general. No, para nada. Nosotros somos 8 hermanos y a veces en la revolución, como la educación era gratis, le quieren hacer que uno crea que lo que uno es se lo debe totalmente a la revolución. Uh-huh. Pero nosotros éramos 8 hermanos, profesionales fuimos 2. Entonces algo puse yo, no fue la revolución nada más, por favor. ¿Me entiendes? Sí. Y bueno, profe, ¿cómo comenzó su vida como en la academia? Bueno, ya me dijo que en La Habana, lo contrataron en La Habana, pero luego hizo un posgrado, ¿no? Sí, también pero después. Por ejemplo, en la carrera, fue una cosa buena que yo pienso que tiene la universidad de allí, había que dar una asignatura que es teoría de redes o teoría de grafos, y no se daba. Y el primer año que yo trabajé, lo único que me dijeron, prepare esta materia un año completo para que la dé el año que viene. Y entonces lo que hice fue preparar teoría de grafos, pero que eso es matemática discreta. Sí. Y empezar a dar eso, pero cuando la universidad tuvo un convenio con la Universidad Humboldt de Berlín, ellos no daban matemática discreta, lo que daban era matemática continua. Y entonces por eso pasé a dar programación lineal para que tuviese acorde con lo que se hacía en Alemania. Y el doctorado que hice, que fue una mezcla de Cuba y Alemania, y venía, ¿ya? Uh-huh. Fue en optimización continua. Optimización continua. Específicamente un tema que a lo mejor las personas que nos están oyendo no lo saben. No pasa nada, esa es la idea, que se empapen. Exactamente, pero por ejemplo era todos los métodos clásicos que hay de optimización trabajan con un algoritmo famosísimo que se llama métodos simples, terminado en X, no en S. Y en esa época aparecieron unos nuevos métodos que se llaman métodos de punto interior. Y entonces la tesis consistió en estudiar unos problemas de optimización lineal con estructura particular, teorizarlo con la teoría vieja, teorizarlo con la teoría nueva, hacer un programa y compararlos. Okay. A grandes rasgos ese fue el doctorado. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Alemania? No, iba y venía. Iba y venía. Ah, yo pensé que había estado ahí. No, fijo nunca estuve. Okay. Otros compañeros siempre estuvieron fijos. Yo vine unas cuantas veces, pero no. Ya, ok. ¿Ya? Que para mí me convino. Uh-huh. Es decir, no aprendí alemán mínimo, pero no como otros compañeros que hicieron vivían el doctorado ahí completo allá y no había gente que estuvo hasta 3 y 4 años sin ir a Cuba. Okay. Hasta que no acabó eso. Sí, claro. Y ya que terminó su doctorado, ¿cuál fue el camino que lo trajo hasta aquí, a Saltillo, Coahuila, México? Es interesante, bueno, ¿cómo decir? Sin politizar. ¿Cómo decirlo? ¿No? Sin politizar. Nada, yo me gradué y me dejaron trabajando en la universidad justamente porque había sido uno de los mejores expedientes y me quedé de profesor allí. Uh-huh. Y allí trabajé 37 años. Entonces, con un convenio que había con la universidad de aquí, vine en el 2007, 2008 y 2009, 3 meses. Uh-huh. Después que se acabaron esos 3 meses, me invitaron a venir un año, pero allá me dijeron que no.
porque lo que daban permiso así era como un año. Okay. Como 3 meses, perdón. Como sí, 3 meses. Si era un año era contrato de trabajo, y si era 3 meses era un intercambio académico. Y con ese intercambio académico no había que dar dinero allá, pero si era contrato había que dar. Y mi jefe se portó excelentemente porque me dijeron que no, pero no por el jefe, sino que parece que había algún reglamento que decía... Es algo que no podían... Que no podían. Entonces el jefe me dijo, jubílate, que después que estés jubilado, te puedes ir. Entonces, cuando estaba en La Habana, se jubiló como cubano. Me jubilé allá para poder venir aquí sin problema. Y tuve mucha suerte porque la jubilación tarda y en 3 meses se pudo... Se hizo el trámite. Se hizo el trámite y entonces vine para acá como con un permiso de trabajo me dieron. Entonces la gente sí, el cubano general sale de Cuba y es que se fue de Cuba. No, yo siento que yo vivo en La Habana y trabajo aquí. La verdad, tengo esa necesidad afectiva. Sí. Yo vivo en La Habana y trabajo aquí y siempre que hay vacaciones voy para mi casa. Voy 3 veces al año, para que tengan una idea. Bueno, ahora con lo de la pandemia nos comentabas hace Ahora rato. Con la pandemia no, llegué el 6 de enero del 20 y estamos en el 22, es decir, que hace ya 24, 26 meses que no voy. Primera vez que pasa eso. Pero ha servido de una experiencia grandísima para mí, porque también uno no puede amarrarse a ese tipo de cosas. Si uno quiere conocer un poquito el mundo, pues tiene que uno quererse un poquito. Y mis planes ahora es que ahora en vez de ir 3 veces, voy una vez a Cuba y la otra voy a otro lugar. Ah, excelente. Voy a Cuba y voy a otro lugar. Voy a ¿qué lugares puede ser? Bueno, conocer un poco más a México. Me gustaría ir a Buenos Aires, porque ahí está Borges y Sábato y Cortázar, que son 3 escritores que me fascinan. También para el público, el profesor Oliveira es un amante de la literatura y los libros. Dirige una revista de literatura en la Facultad de Ciencias también. Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces, eso me gustaría. Y me gustaría ir también, también por eso, ir a Portugal, que allí también nació un escritor que me fascina. Y no sé, me gustaría ir a Estambul. No sé. Y profe, ya que se jubiló de La Habana, llegó aquí a la facultad. ¿Sí, a la facultad? Aquí en la facultad, sí. Vine y luego, ¿cómo cambió o cómo decidió tomar el rumbo de lo que hace ahora? Claro, que es de educación. Educativa. Ajá. Sí, yo pienso que fue como una necesidad, que a lo mejor a otra persona no le hubiera gustado, en el sentido de que aquí no se investiga en matemática. Y se investiga más en matemática educativa porque hay una maestría en matemática educativa. Pero como a mí me gusta mucho dar clases, entonces no me fue ajeno. Estoy aprendiendo y he aprendido un montón de cosas que no hubiera aprendido nada más que siendo matemático. Entonces no fue ningún conflicto para mí, la verdad. Fue algo natural. Fue algo natural. Sí, la verdad se nota porque... Pues como le digo, es un excelente profesor. No me gusta, ya se lo he dicho. Se aprende mucho porque a veces uno cree, y a lo mejor algunos matemáticos que me oigan se van a sentir un poquito así, pero que yo sea buen matemático no quiere decir que sea buen profesor. Sí, no, claro, eso es todo un tema. Eso es todo un tema. Pero fíjate que yo lo explico con esto, no es lo mismo lo explicado que la explicación. Lo explicado es lo que viene en el libro, pero la explicación depende de cada cual. Entonces, puede haber 3 matemáticos o matemáticas que sepan perfectamente matemática y lo que van a explicar se lo saben como científicos. Ahora lo explicarán igual. Mire, pero le voy a hacer una pregunta relacionada con eso que la hago cuando hablo de estos temas. Imagínese que usted es parte del comité o de alguna manera tiene opinión en la decisión de contratar a un profesor en una facultad de ciencias, un matemático, digamos. Hay varias opciones de las personas que se están postulando. Perfecto. Unas de ellas tienen como que un muy buen récord de profesores, digamos. O sea, como usted dice, que explican muy bien, llevan al alumno a un buen aprendizaje, pero no tienen un doctorado. Digamos que tienen maestría y digamos que algunos no la tienen. O sea, de los que explican muy bien, algunos tienen maestría y otros no. Solo tienen licenciatura. Ahora, hay otro grupo de profesores, otros que también se están postulando, que tienen doctorado, pero que quizá no se desempeñan tan bien como profesores. Esto no tiene que ser siempre así. Yo conozco mucha gente con doctorado que son excelentes profesores, ¿no? Pero supongamos que ese es el caso. ¿A quién elijo? ¿Por quién se inclinaría más? Es que no depende de uno, porque ya hay reglamentos.
Podemos conversar al respecto, pero ya hay un reglamento Ajá. que dice que tiene que ser doctor. Por Ajá. ejemplo, hace poquito entró una O bueno, le persona- cambio la pregunta. Si usted hiciera el reglamento, ¿pondría como regla que tuviera que tener doctorado? A lo mejor no, No. pero no licenciatura. Porque mira, el que hace un doctorado investiga y el Ajá. profesor que está frente al alumno e investiga, conversa de cosas que el que solo es licenciado nunca va a conversar. Claro. Y en ese sentido puede influir y motivar al alumno. Y a lo mejor hizo un doctorado y más nunca se utilizó lo que hizo en la tesis. Pero sin embargo, ese proceso de estar 4 años investigando lo ubica un montón en cosas de... se actualiza, por ejemplo, en matemáticas. Está más al día, puede conversar con los alumnos en qué consistió su investigación. Y yo pienso que siempre ayuda. Pero fíjate, yo me inclinaría por otra cosa. Por la calidad humana de eso. Yo conjugaría eso, nada de escalarmente. Si tú estás pensando escalarmente, vamos a empezar vectorialmente. Que sea una componente donde una componente sea su profesionalidad y su calidad humana, porque tú puedes contratar Sí, a una claro. excelente persona y que sea una persona problemática cuando llegue. Entonces, ¿cómo conjugar y tener esa sensibilidad de decir, quiero un buen matemático, un buen maestro y una buena persona? Porque no va a venir a complicar la paz que tengo en el centro de trabajo. Ujú. ¿Está bien? Sí, es verdad que como dice, hay muchos otros factores, ¿no? No nada Hay muchos más factores, no solamente eso. el posgrado. No solamente eso. Bueno, y mi opinión en eso se la comparto. Vamos a suponer que, como usted dice, la calidad humana es buena. Ujú. Es decir, no tenemos tanto problema con esas personas Ujú. a nivel humano, digamos. Ajá. O sea, claro que es importante que pues tengan un buen desempeño como profesores, ¿no? Porque a fin de cuentas pues tienen que enseñarle al alumno. Claro. Pero creo que yo sí me inclinaría un poco más por la gente que tiene doctorado. ¿Y por qué? Porque yo creo, y también para el público esto son opiniones, ¿no? Es una Claro, charla, no es son una verdad opiniones. absoluta, es lo que pienso y muy No, sí, probablemente esta conversación yo podría cambiar de son teoremas, opinión. no son teoremas, Claro, no son teoremas. Bueno, o sea, yo siento que, por ejemplo, una universidad o al menos una facultad de ciencias sin gente que haga investigación es como un bachillerato con esteroides. Sí, Se puede pierde ser. el sentido de Por universidad. ejemplo, te puedo decir en Cuba hasta los jefes de departamento tienen que ser doctores, si no, no pueden aspirar a una plaza de departamento. Y yo siento que mucha gente quizá confunde eso en el sentido de que quizá piensa que creemos que por tener doctorado es mejor persona o es más No, inteligente. para nada. Oye, una Para carrera nada. universitaria ni te hace más feliz ni mejor persona. No, claro que no son otros factores, Son simplemente. otros factores. Como Que- yo siempre le digo a algunos alumnos, digamos, si una persona trabaja en la clínica 2 limpiando el piso de los enfermos, hay que respetarla, porque no delinque, se está ganando con Claro. seriedad su trabajo, pero no, yo creo que no puede tener mucho placer en hacer eso. Y la ventaja de una carrera es que te pagan por lo que te gusta. Y entonces en ese sentido el alumno debe de saber si consigue trabajo, porque vivimos en un mundo que te puedes graduar y no conseguir trabajo, pero vamos a suponer Sí. con esa hipótesis Ahorita vamos a hablar de que eso. te gradúas y consigues trabajo. Si consigues trabajo, yo pienso que sí, que es una comodidad que tú tienes como ser humano, porque tienes cierto placer en lo que haces y por eso te pagan. Aunque, ojo, tú puedes ser taxista y ser feliz con tu trabajo. Puse el extremo de limpiar un piso Ujú. por necesidad económica. Pero tú puedes ser taxista. Mire, allá en Cuba había un muchacho que trabajaba, un niñito, que trabajaba cerca de una central de autobuses y se llevaba muy bien con los muchachos, con los choferes. Entonces lo montaban en el camión, lo paseaban y eso. Y él empezó a estudiar medicina, se graduó de medicina, estudió medicina 11 años, se fue de medicina y se metió a camionero. A eso, mira. Entonces, ¿En serio? Pues mi madre. Entonces, cada cual, hay que ser humilde en eso. Hay placeres Claro. que tú no puedes unificar los placeres de las personas. La vida es rica porque todos somos distintos. Tú imaginas qué aburrimiento si todos fuéramos iguales. Sí. Por favor, Bueno. ¿qué más tú quieres? Sí. No, continuando con eso de la educación, usted ya tiene pues medio siglo, por lo menos de experiencia en eso. Experiencia que sabe. Entonces, quisiera abordar un poco ese tema de la educación. En particular, cómo enseñar matemáticas. Entonces, algo que recuerdo que usted nos comentaba en las clases es por qué es
más complicado enseñar matemáticas a un niño que quizá alguien que es más grande? Bueno, yo pienso eso es una buena pregunta, porque hay maestros que dicen, ¿qué niño más bruto? ¿Me entiendes? Y yo pienso que una cosa que debe de saber cualquier maestro de matemática es argumentarse él mismo por qué la matemática es una ciencia abstracta. Dice, la matemática es una ciencia abstracta, ¿pero qué quiere decir eso? Entonces yo pienso que el maestro debe de saber, por ejemplo, que si un profesor es de geografía y da montañas y ríos en el aula, cuando el niño sale del aula, ve montañas y ríos. Uh-huh. Si está dando biología y está dando las flores y que hay una flor que tiene un aroma que no tiene otra, sale, lo lleva a un lugar y utiliza la nariz para vivenciar eso. Si de momento es chef, prueba la comida, ¿me entiendes? Si, qué sé yo, si es músico y le dan una clase teórica en el aula, después va y oye. Y si es un médico que atiende a las mujeres que se van a aliviar, después pone la mano y saca el niñito. Uh-huh. Pero no hay ahora, yo doy ecuaciones diferenciales o sencillamente ecuaciones lineales en el aula. Cuando el niño sale o el joven sale a su vida normal, no puede ni ver, ni oír, ni oler, ni probar, ni tocar ningún concepto matemático. Y por eso es abstracta, porque la matemática no se puede experimentar con los sentidos. Y eso la puede hacer difícil para mucha gente. No es una cosa de brutalidad. Si uno aprende la mayoría de las cosas por los sentidos, dice, sí, yo lo vi con mis propios ojos, lo oí, lo probé, lo olí, lo toqué. Dime qué tú haces, dime cuando tú diste las mismas leyes físicas, una fórmula de esa, ¿qué te sabía? No, pues entonces, a matemáticas. A matemáticas. Y entonces la matemática no se experimenta con los sentidos y eso la hace abstracta. Por lo tanto, yo pienso, y eso es importante en matemática, porque a veces tú quieres explicar una cosa y tienes que irte al antónimo de eso. Como el antónimo de lo abstracto es lo sensible. Si tú hablas de lo sensible, puedes llegar a lo que es abstracto, porque si empiezas definiendo lo abstracto, que sé yo lo que voy a decir que es abstracto. Y así me voy por aquí y digo, con matemática no se puede hacer esto, y por eso es abstracta. Y ya, acabé. Entonces hay que buscarse razones, a veces métodos. Igual que si un alumno no me entiende y me dice, profe, no le entendí, yo le repito lo mismo que le dije, ¿me va a entender? Pues no. Si me acaba de decir que no entiende. Entonces uno tiene que buscarse herramientas, sobre todo para los conceptos más importantes de un curso, de tener más de una manera de decirlo, por si se le presenta eso en el aula. Claro. Es como la pregunta que nos hacía. ¿Cuál? ¿Usted ha visto una línea recta? Exacto, de los muchachos, ¿usted ha visto una línea recta? De los muchachos, claro que sí. Y yo le decía a los alumnos, cuando conversamos esto, no vayan a decirle eso a su maestro de la prepa, nada, porque a lo mejor no lo sabe, pero porque no se enseña, ¿me entiendes? Uno dice, Y igual a MX más B, ¿qué cosa es esto? Y todos nosotros decimos, una recta. Y yo digo, no, es la clave de mi correo, no puede ser. Y igual MX más y B, porque tiene que ser una línea recta. ¿No te pensar? Y entonces, pero por otro lado, ¿qué cosa es una línea recta? Es un concepto que tiende más a lo geométrico o a lo algebraico. Todos me dicen a lo geométrico. Y Y igual M, ¿qué cosa es una recta? Entonces tú no sabes lo que es una recta. Porque eso no es una recta. Entonces, miren, la matemática educativa es excelente. Porque hay todo lo que se llama una teoría de la representación. Si yo te digo que me represente en una reunión es porque tú no eres Alibey. Y tú vas por mí, estás en mi lugar. Entonces, la matemática educativa te da toda una teoría de la representación y te dice que esa expresión Y igual a MX más B no es una recta, es la representación algebraica de la recta. Porque el concepto de recta tú lo tienes en tu mente, como una línea que no tiene inicio ni final, ni tiene grosor. Entonces, si yo pongo, eso no es una recta, es una representación algebraica de la recta. Inclusive cuando uno como maestro escribe el enunciado de un problema, eso es una representación verbal del problema, porque el problema está en la realidad, no está en la pizarra ni en esas letras. Entonces eso sigue, todo son representaciones.
Y eso lo aprendí aquí con matemática educativa. Yo no, la verdad, te lo tengo que decir. Entonces yo me pregunto, eso es bueno saberlo, ¿me entiendes? Uno como maestro, aunque sea matemática, ¿me entiendes? Entonces, claro, la matemática tiene una cosa que es muy común, que es el abuso del lenguaje. No, sí. El abuso. Entonces, cuando yo digo es una recta, todos lo decimos, pero en un momento determinado tiene que quedar claro para el alumno que eso es una representación de la recta, pero para no decir, escríbame la representación, qué sé yo, entonces dice, esto es una recta, Sí. pero que hay que tener claro el concepto y yo decir, estoy abusando del lenguaje, porque... Se entiende en el contexto. Exactamente. Sí, también, bueno, no lo menciono, pero la parte de que es infinita y cómo vamos a ver algo infinito. Exacto. Que estaría loco el que ha visto una recta. El que estaría loco, entonces nadie ha visto una recta. Nadie. ¿Han visto segmentos de recta? No, ni segmentos. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque fíjate, porque una recta es, vamos a ver, rápido te digo, si tú tienes un segmento, por muy chiquito sea lo que tú dibujaste en la pizarra, eso tiene un grosor. Entonces un rectangulito. Claro, que claro. Altura porque es falta el grosor. 10 a la menos 23. ¿Ya? Entonces eso tampoco es una recta, porque la definición de recta es que no tiene inicio ni final, ni grosor. Ni grosor. Por eso la dimensión de X, ¿cuánto es? 1, la del plano, 2, y la del espacio, 3. Entonces, si nada más que tiene una dimensión, no puede tener ancho. Porque si tuviera ancho, tiene 2. Pues es que es clarísimo, viejo. No es Así complicado. Es. ¿No? Sí, ¿no? Y en su experiencia, ¿usted ha observado un cambio en las generaciones? Muchachos, son otras generaciones. En cómo aprenden. No hay placer por el conocimiento, es mi opinión. Pero fíjate lo que te voy a decir. Cada vez que yo veo a alguien calificando mal a todos los jóvenes, me parece que es una injusticia. Porque si fuera un joven dentro de 99 el que pensara así, la culpa es de ese. Pero si hay un sentido de generalidad, lo que hay que hacer es un estudio sociológico, educativo, pedagógico para ver por qué pasa eso. Yo no puedo culpar a todo el mundo de algo. Me parece que no es honesto, ¿me entiendes? Claro. Y entonces sí es verdad que no hay cierto placer por el conocimiento. Es decir, eso de yo voy a estudiar porque quiero saber, no, todo es como una practicidad. Pero forma parte de la contemporaneidad. Entonces yo no juzgo a los alumnos, que si la generación, que es eso, como tú vas a minimizar así a tanta gente. No puede ser, me parece que es una injusticia. Que se haga un estudio sociológico, es como con el reggaetón. El reggaetón le gusta a la mayoría de los muchachos jóvenes, y eso no es música. Vamos a suponer que no sea música. Pero si a todos les gusta, entonces no diga que están locos, si no hagas un estudio sociológico a ver por qué esa música que se aleja tanto de lo que generalmente entendemos por música le gusta a la gente, pero no esté calificando a casi toda la juventud por actitudes contemporáneas que tiene, porque es una injusticia, porque son buenísimos, porque en el último terremoto que hubo en el DF, lo que hubo más allí fueron jóvenes ayudando a la gente que se... Entonces, claro. ¿Por qué decir eso, me entiendes? Sí, son muchos factores. Entonces, tú no querías que hablara, mira, estoy hablando. Sí, no, muy buen invitado. Me puso fácil mi primer podcast. Yo sin experiencia. Bueno, sí, todo eso que menciona es correcto, ¿no? O sea, no podemos ser así tan blanco o negro, ¿no? No, entonces lo que decía, a lo mejor se puede andar un poquito más. Sí hay una diferencia en ese sentido. Mira, no hay mucho placer por el conocimiento, la verdad. Y entonces todo es muy superficial. Es decir, el muchacho le gusta la mentalidad algorítmica, que le digan cómo hacer las cosas. Hago esto, después está esto aquí, pero no hay conocimiento. Tienes un algoritmito, y si tú le dices, el paso 5 lo voy a poner en el 2 y el 2 lo voy a poner en el 5, dime por qué no funciona el algoritmo, no sabe, porque no hay conocimiento. Entonces lo que quiere es rápido que tú le digas lo que hay que hacer, y es una cosa horrible. Es una cosa horrible porque yo doy un concepto, por ejemplo, para que tengas una idea rapidita de lo que es una base en matemática. Y después el concepto de base, el mecanismo, es con un conocimiento previo. Agarro un escalar y lo multiplico por un vector, más un escalar por otro vector y lo igualo a 0. Resuelve ese sistema de ecuaciones, y si los escalares dan 0, son linealmente independientes. Pero todo lo que tú hiciste no fue lo que yo te enseñé. Ya tú lo traías. De qué cosa es un vector, cómo se multiplica por un escalar, cómo se suma y cómo se resuelve una ecuación. Entonces tú lo que tienes que saber el concepto
de base. No la habilidad para saber si dos vectores o tres forman una. ¿Por qué se le puso base en español? El matemático, ¿de dónde sacó la palabra base? ¿De español? ¿Tú sabes lo que es una base en español? Entonces, como tú no lees y tienes un vocabulario reducido, tú te aprendes la definición y nunca te dice ¿por qué se le llamó vectores independientes? ¿Qué quiere decir independiente en el idioma español? ¿Qué quiere decir base en el idioma español? ¿Qué quiere decir canónico en el idioma español? Y en la medida que tú sepas más el vocabulario en tu lenguaje, tú vas a entender más la matemática. Claro. Porque uno como maestro no dice eso, define el concepto y nunca se cuestiona por qué se le puso base. Que la base sostiene. La base de una casa sostiene toda la casa. La base de una estatua la sostiene. Y una base sostiene todo el espacio porque a partir de esos vectores yo construyo todo. El espacio. Por eso se llama base. Por favor. Sí. Por ejemplo, para la gente que nos escucha, supongo que recordarán que para sumar fracciones, bueno, es que este es un ejemplo que le pongo mucho a cuando doy asesorías o clases. ¿Por qué las fracciones se suman usando el procedimiento que le llaman cruzado? Hay un motivo, pero cuando nos enseñan a sumar fracciones con ese método cruzado, pues nunca nos dicen por qué. Nada más que le dan el algoritmito. Claro. Entonces, pónganse a pensar ahí quien nos esté escuchando. Claro. Es importante, ¿me entiendes? Y entonces, sobre todo, y además, pero también hay que diferenciar. No es lo mismo que de matemática para un matemático, no, claro, para un economista, que para entonces el maestro también tiene que ubicarse cómo enfoco el mismo nombre matemático según el uso que le va a dar la diferente carrera. Sí. ¿Me entiendes? Sí, pero al menos hay que tener pues las bases, al menos en la aritmética, ¿no? Indiscutiblemente. Al menos con los números. Por ejemplo, ahora estoy dando una asignatura en la maestría que se llama álgebra, pero no es para dar álgebra, sino el proceso didáctico de qué cosa es, cómo se pasa de la aritmética a la álgebra, el concepto de generalización, el concepto de patrón, qué cosa es una variable. Tú te imaginas que tú dices, esta es la variable x y x más y, pero qué cosa es una variable. Sí. Tú dices, X es una variable, no, eso es un símbolo. Si tú no me dices dónde está es un garabato. X, y no, si tú no me dices, si yo digo X, pertenece a R, está variando en R. Pero porque tú pongas X. O lo que representa también. Que en álgebra representa un número. Exacto. Pero podría representar otra cosa. Claro, y además X, porque siempre X puede ser una matriz. Ajá, claro. O una función. O un tensor. Entonces los muchachos se acostumbran a que X, Y y Z son variables. Y A, B y C son eso. Por suerte, existe la notación X1, X2, X100, porque si tú pones X, Y, Z, V, W, se acaban. Ya se acabaron. Sí. Entonces, hay que inventar nuevas. Pero fíjate, el alumno enseguida se confunde. Si tú le pones X1, X2 y X3. ¿Para qué puso eso? Oye, porque yo con eso yo puedo tener un problema de la vida real donde yo produzca 20 productos diferentes y les puedo dar una anotación con X sub J, con J de 1 a 20 y ya me salvé. Me salvé de escribir una hora en el pizarrón. Oye, no tengo que ir para el abecedario griego y para el chino. Sí. Y bueno, profe, moviendo un poquito de tema, no tanto en la educación, sino en el ámbito científico. Bueno, usted sabrá que en el último par de años, pues, ha habido un par de eventos, bueno, más de un par, que han sido muy sonados, relacionados con la comunidad científica en México, relacionados con el CONACYT y varias instituciones de nivel superior, ¿no? En ese contexto, ¿cómo ve usted el panorama de la ciencia en México? Fíjate que ahí no tengo mucha opinión. Sí, es lo que le iba a comentar, ¿verdad? También. No tengo mucha opinión. Sí he leído en la prensa todas las preocupaciones que tienen muchos matemáticos, pero como no sé bien los orígenes de todo eso, ¿de acuerdo? Entonces no sé mucho, pero sí noto que hay preocupaciones de mucha gente, y no de mucha gente que estén en contra del CONACYT ni en contra del gobierno que hay, ¿no? Pero que están preocupados por decisiones que no les gustan las decisiones, pero no sé bien. Ahí puede haber un conflicto de intereses. Pues sí, como en todo, ¿no? Como en todo. La ciencia no se salva de los humanos. Que hay que buscar. Y también, si el CONACYT cambia su filosofía y quiere ser un poquito más de ciencias sociales, más que de ciencias puras,
Entonces, exacta, entonces ya tiene que cambiar su filosofía. Y entonces a lo mejor viene un poquito por ahí, porque en los discursos del CONACYT, los discursos oficiales del Estado, se habla mucho de la gente y la gente y la persona, y a lo mejor hay un viraje que quiere dar para ciencias sociales más que para la ciencia pura. Pero con eso hay que tener un poquito de cuidado, porque la misma matemática no se usa donde quiera. Y siempre hay una aplicación de matemática, y de esa aplicación viene un teórico matemático y saca un teorema. Y hay un montón de cosas que todavía no tienen aplicación. Y pasan 20 años y se aplican. Sí, por ejemplo, en eso que comenta, bueno, yo todavía no estoy tan involucrado, digamos, con el gremio científico o la comunidad científica en el país. No, muy poco, apenas estoy intentando comenzar en eso. Pero de lo poco que yo he observado es, por ejemplo, en eso que comenta, que siento que no hay, de nuevo, quizás estoy mal, pero siento que se ha dejado un poco el apoyo a la ciencia básica. Y con ciencia básica me refiero a esa ciencia que hacemos por puro placer de generar conocimiento. Ajá. Y satisfacer la curiosidad, sin pensar en nada más. En cualquier ámbito, matemática, física, química, biología, lo que sea, y también incluso en las ciencias sociales. Y siento que como que eso se ha, se ha minimizado un poquito. Ajá, y que se ha puesto más, digamos, atención o apoyo quizá en cosas que podríamos pensar que tienen un impacto inmediato o un poco más aplicado. Estoy de acuerdo. Que no tiene nada de malo, o sea... Claro que no tiene nada de malo. Pero las dos cosas son importantes. Y, por ejemplo, algo que le iba a comentar. Hace 100 años más o menos, un poco más, se desarrolló la mecánica cuántica primitiva a nivel de matemática abstracta. Y digo matemática abstracta porque en ese momento todavía no estaba muy claro ni siquiera lo que significaba físicamente eso. Todavía tenemos muchas preguntas de eso. Pero en ese momento que comenzó, pues más. A lo que voy con eso es que pues la gente que hizo eso tenía los recursos, digamos, la oportunidad, la opción de hacer eso y de vivir como ser humano, ¿no? Y eso 100 años después pues evolucionó en celulares, computadoras, televisiones y cosas más increíbles como por ejemplo los aparatos que se usan en la medicina para tomar imágenes del cuerpo. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y, o sea, siento que eso, nada más que no se le está dando mucho enfoque a la ciencia básica y como que no se dan cuenta quizás quienes toman esas decisiones. De acuerdo. ¿Y cómo se puede convencer a esa gente de eso? Yo pienso... Pues con la historia yo diría, pero parece que no es suficiente. Pero hay que hacerlo, ¿no? Porque fíjate que cuando se habla de ese tema, lo poco que yo he visto es politizando la situación. Uh-huh. Y no es que esté mal, pero eso debe ir parejo con lo que estás hablando. Empezar a sacar ensayos que sean de divulgación de cosas de la ciencia que en un principio parecería que no iban a servir y con el tiempo fueron fundamentales. Que no se tenga esa mirada restringida de lo que es ese estudio científico que parecería nada más como un simple placer, porque la historia demuestra que después se ha aplicado. Entonces es una manera de contrarrestar las personas que a lo mejor lo hacen porque desconocen esto, a lo mejor son personas que tienen cargo y no vienen como científicos, vienen también como gente sociales. Pues no es tanto el caso, pero bueno, también puede pasar. Bueno, también políticamente la gente defiende ideas sí, y nada más que defiende sobre todo eso. ¿Ya me entiendes? Y a veces yo no hablo mucho de eso porque no soy mexicano. Sí, de verdad, por una cuestión de delicadeza, ¿me entiendes? Claro. Por una cuestión de delicadeza. Bueno, teniendo eso en cuenta, más o menos el panorama en el que nos encontramos y a dónde van las cosas un poco, ¿qué consejo le daría usted a alguien que esté en el bachillerato y esté interesado en, al menos de entrada, de estudiar física o matemáticas o ciencia en general, y quizá se haya planteado en algún momento dedicarse, digamos, a la academia después? No sé, yo pienso que, por ejemplo, en Lovaina, en Bélgica, hubo un congreso que se llamaba Ciencia contra Tecnología. Y hay muy poca gente en el mundo que quiere estudiar matemática y física. Y sin embargo, la tecnología no es nada si no se desarrolla la ciencia y la física. Claro. Y entonces yo pienso que debe haber una educación en ese sentido, ¿me entiendes? Que, aunque usted esté fascinado por un iPad, eso sin matemáticas,
no hubiese no llegado a existe. existir, ¿me entiendes? Y entonces se aupa la tecnología sin poner en primer lugar que se llegue a esos resultados de tecnología por muchos conocimientos y adelantos físicos y matemáticos. Y parece que la tecnología es ajena a la física y la matemática. Entonces eso yo pienso que a los muchachos jóvenes hay que concientizarlos con eso y a los maestros también, no solamente a los alumnos. Uh-huh. Y entonces nada, eso. Y no sé, lo que pasa es que también, ¿cómo decirlo, no? Sin que nadie se ofenda, digamos, no, los maestros de la prepa y la secundaria tienen que a lo mejor tener una formación que no solamente sea enseñar lo que viene en el libro, ¿me entiendes? Tener un poquito más de conocimiento extra de eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Como decíamos de ser doctores, que se converse de cosas, que no sé exactamente lo que viene en el libro. Claro. Para motivarme. No, y aparte, o sea, las cosas siguen cambiando. Es decir, sigue generándose nuevo conocimiento. Conocimiento, yo pienso que pasan 50 años y ni nada de lo que estamos aprendiendo en los programas de ahora van a servir dentro de 40 años. Claro. Entonces, ¿cómo? Pero tampoco no es culpa de nadie. ¿Cómo tú olfateas lo que va a pasar dentro de 30 años para decir, estos programas que hay ahora no van a ser útiles dentro de 30 años? Es un problema. Con experiencia. Con experiencia. No es nada fácil. No es nada fácil, ¿no? Y sentado así en una mesita tú y yo, arreglamos el mundo. Lo que hay que estar metido claro. en la situación para ver cómo se resuelve. Hijo, no es tan fácil, ¿me entiendes? En fin. Y bueno, para terminar, profe, ¿cómo cree cuáles son las cualidades que debe tener alguien que sea un buen profesor? Y vamos a enfocarnos en el nivel universitario. En el nivel universitario. Bueno, aunque yo defiendo mucho, ojo, de que porque se sea buen matemático o no sea buen profesor, sí parto de la premisa que lo primero que tiene que tener un profesor universitario es saberse bien la ciencia que enseña. Porque ya es un adulto el alumno que si se quiere graduar y por alguna razón no entiende al maestro, tiene que estar capacitado para ir a un libro y estudiar él. No puede ser un repartidor de culpa. Y sí se puede sentir agradecido de que su profesor sea buen físico, buen matemático y además buen maestro. Pero si él opina, digo que opina, que no lo es, entonces eso no, con eso no puede justificar que salí mal. Tienes que arreglártela porque tú eres un adulto. Ya tú votas y puedes tener hijos. Entonces, si tú votas y puedes tener hijos, entonces no estás repartiendo culpa. Si no entiendes una materia, aunque el maestro sea bueno, o tú creas que no es tan buen maestro, tu responsabilidad es estudiar. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces es verdad, un maestro se debe de preocupar por enseñar, ¿me entiendes? No es que yo me sé una cosa y yo voy allí a vomitarla tal y como viene en el libro. Porque si lo mismo que yo repito en la pizarra es lo que viene en un libro, pues que sea como la idea. Claro. Léetelo en el libro y después vienes hacemos una horita de asesoría y después viene. Mire, matemática educativa se estudia, eso es como la matemática más científica, la matemática escolar. Es decir, el matemático hace su teoría, después se publica en un libro, y después el maestro agarra el libro y lo pone en la pizarra. ¿Qué es lo que yo doy en la pizarra comparado con los orígenes del concepto físico-matemático? Sí, también, por ejemplo, en ese contexto, creo que es muy importante aprender de la historia. Es decir, saber cómo fue el desarrollo del proceso. Pero mira que ve, yo creía que era así. Pero más que historia, epistemología. Y fíjate un poquito de la diferencia que hay. La historia te dice qué se hizo en esta fecha, cómo se hizo, pero el estudio epistemológico... Sí, el contexto social. Y los orígenes de eso. Por ejemplo, tú das ahora primero qué cosa. Cálculo diferencial y después cálculo integral. En los orígenes no, primero fue el cálculo integral y después el diferencial. Es verdad. Entonces hay que ver por qué. Yo me imagino, no sé mucho de eso. Pero el cálculo diferencial, digamos, integral para calcular perímetro, para calcular área, ese tipo de cosas, me imagino que hubo una necesidad de ese tipo. Que después metodológicamente o didácticamente haya sido mejor cambiarlo, es otra cosa. Entonces, pero no recordaba bien eso. Primero se desarrolló el concepto de integral. De integrales.
Ajá, y después el de derivada. Claro, digo así ya formalmente, ¿me entiendes? Formalmente. Ajá. Busca los griegos eran más Aries. de Aries. Y otra cosa pero Sí. es lógico, ¿me entiendes? Entonces, no sé, hay que ir cantidad de... No es tan fácil, ¿me entiendes? Lo que sí yo les sugiero a cualquier maestro, que aprenda un poquito de didáctica, ¿me entiendes? Inclusive, Que no esté tan cerrado a esa idea. Exacto, que no esté tan cerrado al libro. ¿Cómo yo explico esto? Hay más de una manera de explicarlo. Yo me sé el concepto, pero ¿cómo transmito el concepto para que el muchacho lo agarre rápido? ¿Me entiendes? Inclusive hay didácticas particulares. Hay libros en estos momentos de didáctica particular que dice la didáctica del cálculo no es igual a la didáctica del álgebra, no es igual a la didáctica de estadística. Se enseña. Pero, de manera... por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre la del cálculo y el álgebra? No, por ejemplo, no sé, yo no he estudiado eso así al detalle, pero por ejemplo, Una idea. ¿tú ves desigualdad en el álgebra con frecuencia? No. Y en el cálculo sí, para mayorar, para minorar. Entonces esa sola diferencia de la exquisitez del álgebra tiene una característica que no tiene el cálculo. Okay. ¿Me entiendes? No es para enseñar, para enseñar. Por ejemplo, tú en álgebra, ¿tú utilizas mucho límite? No, pues no. Para empezar. ¿Y qué cosa es la derivada? Un límite. ¿Y qué cosa es la integral? Un límite. Y si vas a hablar de continuidad, un límite. Entonces, muchachos, estoy dando clase ahora y el muchacho ve el símbolo de integral de A, B, qué sé yo, X, de X, y lo haya. Y digo, pero ese símbolo, ¿qué significa? No, yo sé integral. No, ese símbolo es una notación. Ah, sí. Eso es igual del límite de tal cosa, de tal de cosa, la suma. una sumatoria. Entonces, como tú vas, eso es un nombre. Es decir, tú no eres tu nombre. Tú tienes un montón de características de personalidad, de tamaño, de piel, si eres bueno, si eres malo, si eres lo peor. Y después te pusieron ese nombre. Sí. Entonces, no confundir el nombre o la notación con lo que significa. Sí, eso es muy importante también, como decía hace rato, de que cambian la notación. Exacto, y entonces no saben eso. O claro. Hay muchas interpretaciones de eso, ¿no? Entonces, yo pienso que uno puede empezar el concepto de derivada, como hay profesores que lo empiezan, y no tienen ningún problema. Empezarlo por qué es la pendiente de la tangente. Pero la derivada es un límite para un matemático serio. Y después yo lo interpreto de esa manera. Miren esto, que si hay algún matemático, lo que no sea matemático, por favor, es un minuto que estén viendo esto y es matemático. Tú dices, la derivada de x3, 3x2. Y después tú le dices que m es la derivada. No es la derivada evaluada en un punto. Yo tengo un alumno que me puso mx más b, y como la derivada era 3x2, en el lugar de m puso 3x2 y lo multiplicó por x. Y esa era una recta. No. Eso es, tengo la curva, tengo un punto, lo evalúo en la derivada, que es otra función, y el numerito que me dé hace de pendiente. No es que la derivada es la pendiente. La derivada es un límite y es una función, no es una pendiente. Sí, también luego, como dice, se abusa del lenguaje a veces. Se abusa y entonces el alumno se pierde. El alumno que está bien no tiene problema, pero el que esté porque ubica el contexto. No es ciencia ficción pura. Ciencia ficción para que sepas. Y también, por ejemplo, ahorita que decía de que quizás es bueno que los profesores se pregunten si hay más maneras de explicar las cosas. Exacto. Eso también está bien claro, de pues que intenten ir un poco más allá, ¿no? Quizá de lo que dice el libro. A lo que voy con esto es que también está el otro lado, que también me parece se debe comentar. El otro lado me refiero a los alumnos, porque también usted seguramente lo habrá experimentado. O sea, a veces aunque usted haga eso y usted intente muchas cosas, simplemente si el alumno no quiere, eso está clarísimo. Es como es una profesión de la más ingrata. No depende, mi esfuerzo no va a tener resultados si el alumno no estudia. Claro. Oye, eso puede estar así, seguro. Sí, es como la persona, o sea, si alguien no quiere que lo ayuden, jamás lo vas a poder ayudar. No lo va a poder ayudar. O sea, es como ir al psicólogo. Si la persona no quiere ir al psicólogo, ella ni lo obligue, porque ella iba a decir mentira. El que vaya a un psicólogo y diga mentira, el psicólogo no lo va a poder ayudar. Y entonces pasa con eso ahora. Ahora aquí con los muchachos. Yo pienso que la tecnología, hay un vicio del celular que yo me quedo espantado. Aquí una alumna
Era una cosa increíble en mi grupo, mirando el celular. En física, mate. De física. Y entonces yo iba y le decía del celular. Llegó un momento que fui y le dije, mira. Llamarte. Llamarte. No, para nada. Mira lo que le dije. Yo me di cuenta que le estaba haciendo daño. Le dije, puedes utilizar el celular en mi grupo. Y te voy a decir por qué. Porque ya tú no gobiernas a ese aparatico. El aparatico te gobierna a ti. Míralo cuando tú quieras. Cachetada de guante blanco. Claro, no, pero verdad, no, pero sí lo entiendo. Podía, de verdad. Sí, sé que lo dice de verdad. Irrespetuosa. Sí, sé que lo dice honestamente. Pero es una adicción y eso está aprobado por la ESO de la Salud Mundial. Es una adicción. Entonces tú te imaginas que tú estés 3 horas. Hay entretenimientos útiles, pero ¿cómo tú vas a estar 2 horas mirando chistecitos tontos cuando tú tienes 5 horas diarias de conocimientos nuevos? Agarra 5 profesores que estén 5 horas y lo que dicen en el aula, pásalo en una hoja. Yo estoy seguro que son 300 hojas todas las mañanas. Sí. Que te tienes que aprender. Entonces vas a agarrar 3 horas por un celular. Pero volvemos al mismo cuento. Yo pienso que 1% grande lo hace. Entonces hay que hacer un estudio para ver cómo uno influye en eso. Y no como la niña, eres una falta de respeto, porque no, si yo me di cuenta que aquello era más fuerte, ya no podía, estaba nerviosa porque quería mirar al Tarek, porque... Entonces le dije, míralo, mijo, ¿qué le voy a decir? La veo claro. Que le da un infarto y me echan la culpa a mí. Y ya para terminar, profe, continuando un poco esta línea, pero enfocado a su experiencia en la pandemia, ya van 2 años. Para mí esto, no, mira, un aula nunca va a ser una pantalla. Nunca va a ser una pantalla. Eso por un lado. Primero, hay una socialización en el aula que es fundamental. Porque el alumno está, pero no es porque el alumno no quiera. Hay alumnos que tienen 3 hermanos chiquitos y que hay ruido en la casa. 2 alumnos que tengo que los papás eran carpinteros y había ruido en el patio. Una persona sentada 4 horas frente a una computadora no es como que muy humano, ¿me entiendes? Y también están los más, en el mejor sentido de la palabra, descaraditos. Porque hay un profesor que a una niña se le quedó abierto eso, estaba tapada, acostada. Tapada, de verdad, tapada y acostada. Entonces no se puede asimilar eso así, ¿me entiendes? Y matemática y física no es literatura. Tú te tienes que sentar a trabajar con el lápiz. Sí. Eso por un lado. ¿Qué más podíamos decir así de la pandemia? Pero hay una cosa que se llama currículum oculto. ¿Cómo? Que el currículum oculto, currículum. Que es un programa. Y entonces eso tú lo puedes desarrollar en el aula, más con gente que está en formación secundaria, prepa, inclusive los primeros años de la carrera o la carrera completa. Y eso se pierde ahí. Mira, los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero te enseñan lo que ellos saben. Pues sí. Lógico y con la mejor intención. Pero a ti se te habla el espectro de lo que es la vida en un grupo donde hay 20 gente de orígenes distintos, de cultura distinta, de religiones distintas, de inclinaciones sexuales distintas, de ideologías distintas. Y a lo mejor tú crees que el que es muy creyente es tonto. O que el que es ateo es un animal. Y llegas al aula, conoces, tú eres creyente, conoces un ateo, excelente persona o al revés. Y eso te abre eso. ¿O crees que el que son brutos, los que tienen origen indígena, porque tienen los pómulos muy grandes? Y te llega allí y el mejor del aula es un muchachito prietecito. Ya te dieron una bofetada así para que no pienses bobería. Claro. ¿Ya? ¿O tú crees que es una cosa horrible que haya un gay en el aula? Y hay un gay, qué buena gente. Entonces en este mundo lo que hay que ser es buena persona. Ser buen hijo, buen amigo, buena pareja, buen estudiante, buen papá. Y ya. Y ese aspecto de tolerancia tú lo tienes socializando. Y estos 2 años no se socializó. Y eso se va a perder. Sí, va a tener un impacto. Un impacto, va a tener un impacto. Y vuelvo a lo que te decía ya casi como último. Cuando yo hago la observación, pues si los profesores me están oyendo, mira lo que dijo Oliver. Pero siempre lo he creído. Yo quiero tener un buen profesor porque sabe física y sabe matemáticas. Que yo sepa que es una autoridad en lo que está diciendo. Claro. Pero el plus de saberlo explicar, claro que es bueno. ¿Me entiendes? Sí, Claro sí. Bueno. ¿Qué te parece? Pues nada, gracias por el tiempo, profe. Pero nada, y aquí sí,
Y ya queremos parar porque si seguimos aquí nos dan 10 de la noche. o más. Entonces, bueno, muchas gracias. Y pues bueno, no, gracias a la gente que nos está escuchando. Este es el primer episodio, entonces pues quizá hay unos tambaleos, pero esperemos los siguientes sean cada vez mejores. Exactamente, y bueno, eso pasa así. Todo es un algoritmo iterativo. Siguiente programa toma la retroalimentación. Y seguro, eso es así. Además, no hay que, además que es una soberbia querer ser perfecto a la primera. Vez, no puede ser. No, bueno, claro. Hasta luego. Bueno, pues nada, ahí para que estén al pendiente de los próximos episodios en la página de Facebook. El podcast va a estar en Facebook, en YouTube y en Spotify. Y pues nada, gracias por escucharnos. Gracias, profe. Gracias. Adiós.